Comienza Vibra Alto, el programa de Capital Radio sobre bienestar físico y mental, con Claudia Nieto Plana. Bienvenidos a Vibra Alto. Soy Claudia Plana, empresaria, periodista y maratonista, una entusiasta del deporte, estilo de vida saludable y de la comunicación. Lo que a mí me hace vibrar alto, aparte de practicar este estilo de vida, es encontrar fuentes de inspiración, personas y referentes con historias de éxito y superación. Con Vibra Alto quiero dar voz a esas personas. Bienvenidos a Vibra Alto. Hoy estamos con Alejandra Llamas, experta en desarrollo personal y bienestar, autora de 12 libros, varios bestsellers y fundadora del Instituto Internacional del Proceso MMK, una organización especializada en la enseñanza integral sobre el autoconocimiento. Alejandra, bienvenida a Vibra Alto. Muy contenta de estar aquí, muy emocionada. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Vamos a hablar, Ale, de tus comienzos. Tú llevas ya 25 años viviendo en Estados Unidos, ahí te especializaste en coaching antológico, estudiaste filosofía ancestral, yoga, meditación, y ahí fue cuando formaste MMK y escribiste tu primer libro, Una vida sin límites. ¿Cómo fue ese camino hacia el coaching? ¿Qué te inspiró a convertirte en coach? Bueno, sin duda, algo que venía un poco de la cuna, porque mi madre es psicóloga, mi hermana había estudiado psicología, había siempre mucho interés por el crecimiento humano, personal. De hecho, mi abuela, que era americana, había estudiado en Stanford, las primeras estudiantes mujeres en Estados Unidos, filosofía y letras. Entonces, creo que desde esta historia de las mujeres en mi familia era muy dirigida al conocimiento, al progreso interior, también al progreso del género femenino. No diría que feministas, pero sí de encontrar una posición válida para nosotros, como tanto en nuestra tribu familiar, personal. Y mi abuela se casa con un mexicano, se va a vivir a México, pero claro que mi mamá y sus hermanas tienen una influencia de toda este pensamiento muy progresista de mi abuela, de haber estudiado en Stanford y de ser una mujer, además hija de un periodista. Entonces creo que desde ahí ya viene, ¿no? De esta cuna de tener este tipo de conversaciones en casa, en familia, de hacer preguntas importantes, tener cuestionamientos y que eso fuera algo como natural en nosotros. Yo me fui a vivir a Estados Unidos cuando tenía alrededor de 28 años y por muchas cosas que estaba viviendo en ese momento, bueno, me divorcié, muere mi padre, me voy a vivir a Estados Unidos justamente para una compañía española, abrir una representación de una compañía española en Estados Unidos. Y me doy cuenta a esa edad que estoy como arrastrando cosas, como que estoy en este modo hacer, modo trabajar, salir adelante en este país, cumplir con las responsabilidades económicas de la vida, pero no teniendo como muchas herramientas para un poco procesar a lo mejor tanto la muerte de mi papá como el divorcio que acaba de vivir, como este movimiento a un nuevo país, las responsabilidades de este trabajo a nivel internacional. Entonces creo que esto me lleva a darme cuenta que la vida se iba a presentar como se fuera a presentar, como se nos presenta a todos, pero que en mí había una falta de herramientas, ¿no? De dónde echar mano para salir bien parada, independientemente de lo que las cartas de la vida de alguna manera fueran arrojando, ¿no? Entonces, sentía yo que tanto mi hermana como mi mamá, que se habían ido al rumbo de la psicología, y lo respeto profundamente, no era para mí lo que me atraía. Y empecé a escuchar de esta nueva tendencia del coaching ontológico, decidí investigarlo, hice la certificación en Minneapolis, Minnesota, a la par hice una certificación de yoga y meditación con Tia Siddle en Santa Fe, Nuevo México, y en las noches, por otro lado, estudiaba y meditaba bajo las enseñanzas del Tao Te Ching. Entonces, creo que
todo eso sucediendo a la vez, hebró en mí que todo se conjugara como con un entendimiento en donde nada quedó separado. Tanto esta filosofía punta de lanza, que era el coaching ontológico en su momento, como esta filosofía ancestral, que es el Tao, que además parecieran un poco contradictorias entre sí, porque el coaching, y sobre todo desde el punto de vista muy americanizado, como yo lo estudié en Estados Unidos, era mucho con este objetivo de conquista de metas, de verte como un superhumano, ¿no? Verte esta creencia, ¿no? que nos meten donde no hay límites, demuéstrate, rompe paradigmas, sí, ¿no? Muy aventurarnos hacia vernos poderosos ante el plano físico. Y el Tao Te Ching tiene como principio la armonía con el entorno. Es un poco esta idea de ceder el paso y conectarme a lo que llama el Tao Te Ching the way, ¿no? El camino. Y es mucho en esta... dando un paso atrás, ¿no? Inclusive este verso maravilloso del Tao, que es practicar no hacer nada y todo caerá en su lugar. Entonces, era esta postura tan interesante de ver lo que hacía sentido para mí de estas dos filosofías que parecieran ser opuestas, pero que tocaban un lugar de poder desde diferentes lugares. Entonces, lo que yo hice es que hice un diario de todo lo que yo vivía todos los días. En ese momento en Miami, vivía yo en Miami. Después me moví a abrir una empresa, dejé de trabajar con la empresa española y abrí un centro de yoga, de coaching y de meditación en Miami. Y ahí hice mi primer certificación de lo que hoy es el Instituto del Proceso MMK, que ya hoy está avalado por el ICF y es una escuela con mucho prestigio en todo el mundo porque ya tiene casi 20 años. Pero ahí experimento esto de cómo podemos llevar esto del coaching, que suena interesante, pero que para mí era interesante incluir toda esta parte de trabajo de conciencia que hemos venido aprendiendo por los siglos de los siglos desde que se inició la humanidad. Creo que nadie está inventando el hilo negro. Simplemente estamos recaudando mucho conocimiento o despolvando mucho conocimiento que quedó enterrado, de alguna manera descalificado en un momento dado, y que de hecho mucho de él se une hoy con los conocimientos de la física cuántica y tal. Entonces nos estamos dando cuenta que al final todo tiene un hilo conductor. Entonces, bueno, contestándote, todo empezó desde ahí, como con preguntas importantes que tenía, pero también desde una hebra interior que había despertado mi familia, ¿no? Qué bueno, me encantan las mujeres con curiosidad. Siempre les digo que la curiosidad es una de las partes más importantes. Y Ale, yo he leído una frase tuya que me llamó mucho la atención. Yo he sido una rebelde de naturaleza. Ajá. Yo he leído en tus libros que de pequeña también sufriste en una época en el colegio, ¿no? También comentas que años también después tú sufriste algunas etapas, ¿no?, de depresión, pero saliste fortalecida. En esos momentos difíciles en la vida, ¿qué te ayudó a sobreponerte? Bueno, yo creo que lo que funciona mucho cuando algo no está funcionando o cuando hay una adversidad o cuando estamos viviendo un reto que es algo, primeramente saber que vivir en un cuerpo y estar en la condición humana es algo que tenemos que esperar. O sea, vivir en la aceptación que va a haber adversidad. Entonces, pelear contra la adversidad, hacer un berrinche frente a la adversidad, pues resulta inútil porque tenemos que salir de la adversidad y del berrinche que estamos haciendo, ¿no? Entonces, aunque creo que, claro, que a veces, bueno, me parece muy natural que a veces nos enojemos, ¿no? De cierta situación que estamos viviendo o alguna situación que nos frustra, nos entristece o nos parece muy dolorosa. Eso me parece completamente válido. Es más, estaríamos, si no, desapegados, ¿no?, de una empatía natural hacia nosotros y hacia lo que vivimos. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es que tenemos que aceptar
o que algo no está funcionando, porque mucho de lo que tendemos a hacer es cuando algo no está funcionando, tenemos esta creencia de, pues trata de hacer más o de hacerlo mejor, en vez de parar. Por ejemplo, si estamos en una relación que evidentemente no está funcionando, en un negocio que no está funcionando o que ya se cerró un ciclo, en vez de seguir desde el sacrificio, el esfuerzo, la lucha, yo veo que es necesario a veces hacer una evaluación y hacer una lista y decir, esto está funcionando, pero esto ya definitivamente ya no está funcionando. Entonces, cerrar ese ciclo creo que es importante, en vez de decir cómo trato de manipularlo y cómo de qué manera hago más para esto, y esto termina agotándonos y frustrándonos más. Bueno, además es que eso es amor propio, ¿no? O sea, Sí. no querer ser perfecto, sino aceptarte tú a ti mismo con tus luces, con tus sombras, ¿no? Y creo que cuando estamos en esto, cuando podemos reconocer esto, ¿no? A esto ya le voy a dar un cierre, le voy a dar un ciclo, o si es una adversidad que por alguna razón en ese momento no podemos terminar y hay que atravesarla, lo más importante que tenemos que hacer es aceptarlo. O sea, aceptarlo, y para mí aceptar, el lenguaje para mí es muy importante. Entonces, la aceptación no tiene que ver con la resignación. La aceptación tiene que ver, por ejemplo, palabras como enfrentar o confrontarme con algo, tienen que ver con la resignación. A mí me funciona la palabra recibir. Cuando estamos viviendo algo que es un reto, una adversidad, me pongo en esta disposición de recibir la experiencia. Eso no quiere decir que si me preguntan que si me gusta o no me gusta, porque es que ya eso queda de sobra. Si se está apareciendo la situación y se ha convertido en la realidad, ya sea una muerte, una enfermedad, una situación de la naturaleza que estamos viviendo, que nos está incomodando o es doloroso, pues lo que me va a poner en un punto de partida de vibrando alto, primero que nada va a ser aceptarlo, recibirlo como la realidad, y desde ese punto de partida crear un plan de acción. Pero ahí está saliendo desde un lugar de poder, de integridad, de creatividad, de como utilizando todos tus recursos internos, porque desde otro lugar, en vez de estar saliendo de una acción que se extiende de un estado de conciencia alto, si estás relacionándote con la adversidad, desde el enojo, desde la frustración, desde la culpa, desde el miedo, en realidad no estarías haciendo una reacción, estarías haciendo una reacción en vez de una acción. Entonces la reacción viene del miedo y la acción viene desde tu poder. Entonces, antes de moverte dentro de la adversidad, evalúa desde dónde estás recibiendo la situación y si realmente estás contribuyendo desde un lugar, digamos, elevado dentro de ti. Esto, muy interesante, me ha recordado muchísimo a escuché el otro día al supercampeón Ilia Topuria decir que tanto el fe como el miedo demandan creer en algo que nunca has visto, pero tú eliges en qué quieres creer, en cosas que te empoderan, te elevan, ¿no? Te hacen vibrar alto, te dan confianza, o en cosas que te dan miedo y te hacen pequeños. Sí, claro, y mira, el primer paso, la primera premisa del lenguaje que te mueve de victimización que hemos oído, ¿no? La palabra victimización viniendo del antiguo griego, que tiene que ver sentirte atado frente a algo, ya sea mentalmente, emocionalmente o físicamente. Cuando hablamos de esa persona se victimiza mucho, en realidad lo que estamos queriendo decir desde la antigüedad es esa persona ha otorgado su poder a algo que aparentemente está fuera de sí mismo. Y entonces te mantiene atado, porque tú estás en una postura donde crees que si eso no cambia, no es diferente, no se vive diferente, o si es una persona, si esa persona no piensa diferente, no habla diferente, no actúa diferente, yo no tengo poder, o yo no tengo paz, o yo no tengo felicidad. Entonces, de ahí viene ese simbolismo de victimización, de una atadura interior. Cuando se presenta una adversidad,
la premisa que nos mueve de tratar de que algo cambie, que evidentemente no está cambiando, es la premisa yo puedo con esto. Y tiene que ver con la valentía. O sea, tiene que ver con un sentido de voluntad donde tú ya te percibes a ti mismo, ves en ti mismo un nuevo concepto de ti. Te hablas diferente. Dices, bueno, veo que hay esta situación, veo que hay este reto, veo que hay esta adversidad, pero yo puedo con esto. A lo mejor ni siquiera sabes cómo, pero ya hay esa nueva certeza dentro de ti. En ese momento deshaces el nudo de la victimización, de esa sensación de que eres más débil de lo que la situación requiere de ti. Siento que uno de los mayores problemas es que vivimos con limitaciones del pasado, con secuelas, cargas emocionales, carencias. ¿Estás de acuerdo? Mira, el pasado solamente existe en nuestra mente. Uh-huh. Y solamente existe a través de una relación con pensamientos acerca del pasado. O sea, ya sea... A mí esto me voló la cabeza la primera vez que leí esto en un libro de Eckhart Tolle que se llama La Nueva Tierra, hace muchísimos años, cuando tenía el centro de yoga, que dice es que si tú reflexionas profundamente y estás en presencia, te das cuenta que el pasado o el futuro tiene que ver con la calidad de pensamientos que te conectan a esa idea de tiempo psicológico. Uh-huh. Porque en realidad ya no existe. Es algo que está en la mente, pero si yo los pensamientos, las narrativas con las que me relaciono frente a una vivencia pasada son de una, vamos a ponerla así, son de una calidad que habla de mi poder, de mi grandeza, de mi perdón, de mi aceptación. Uh-huh. Entonces, el pasado se puede ir diluyendo como algo que no ataca el presente. Uh-huh. Pero yo ataco el presente, digamos, con unos pensamientos del pasado porque creo que esos pensamientos y esa narrativa es la verdad absoluta. Y no es maquillar y no es contarte las cosas de diferente manera, porque muchas veces lo que le digo a mis estudiantes, muchas veces lo bueno del pasado es que ya pasó. Claro. Y que es una nueva oportunidad, claro. Y que en el presente uh-huh. tú sí puedes desapegarte de ese pasado. Pero es difícil, ¿eh? Pues es más difícil. Te voy a decir una cosa, es más difícil cuando hay una carga emocional. Ve qué interesante. Uh-huh. Hay una escritora que se llama Francine Shapiro, que ella escribe un libro que se llama Getting Past the Past, o sea, dejando el pasado en el pasado. Ella lo que dice, y esto lo he comprobado en 20 años que tengo con la escuela, que los seres humanos cargamos de 10 a 20 memorias no procesadas cuando llegamos a la edad adulta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vivimos una experiencia que para nosotros emocionalmente tuvo un impacto, durante la noche, a través del sueño REM, lo que hace el cerebro, un poco como para hacer la digestión uh-huh. de la memoria, es que pasa la memoria por los 2 hemisferios. Y el hipotálamo, esta glándula que está en el cerebro, empieza a separar lo que es la parte visual de la memoria de la parte emocional de la memoria. Entonces te voy a poner un ejemplo. Tú vas a ver la película de El Titanic y estás viendo esta escena donde se está hundiendo el Titanic, se están ahogando, tú estás teniendo una angustia espantosa, puedes llegar a llorar inclusive de la frustración que estás viendo en la escena. Y en ese momento estás viviendo esa experiencia pegada, lo visual con lo emocional, uh-huh. a esa intensidad. Pero, Clau, si te encuentro a la semana y te digo, ¿viste el Titanic? Y tú me dices, sí. Oye, ¿qué tal la escena cuando se están ahogando? Hombre, sí, es muy triste. Recuerdo que en el momento uh-huh. lo viví con mucha intensidad. Pero en ese momento no te pones a llorar claro. como cuando estabas en el cine. Eso es lo que sucede cuando nosotros logramos procesar esas memorias. Pero muchas veces, cuando nosotros vivimos una
vivencia con un impacto emocional importante, no logramos en la noche el sueño REM por la misma ansiedad o porque no logramos ese sueño profundo. Entonces, esa memoria se queda sin procesar. Entonces, cada vez que nosotros tenemos ese recuerdo, viene pegado con la intensidad emocional. Entonces, lo que tú dices es muy importante. Si nosotros no separamos lo emocional de la memoria, pues tú dices, oye, pues a mí sí me encantaría dejar de sufrir porque terminé esta relación o porque se murió esta persona o por esta enfermedad, pero cada vez que lo recuerdo viene con la misma intensidad. Esa sería una memoria que no se procesó emocionalmente. Entonces, para esto hay técnicas. Está, la técnica del EMDR que inventó Francine Shapiro, pero nosotros tenemos también otras metodologías para soltar emociones y como desencapsular estas memorias emocionales, porque lo que tú dices es muy cierto. La emoción manda. O sea, yo te puedo decir, si tú tienes esta creencia como de no soy suficiente, y viene la pareja y te dice, ya no quiero nada contigo, y tú tienes eso, y yo te digo, hombre, pero no te metas en ese cuento, mira que si eres suficiente, y ni siquiera te metes en ese cuento de eres o no eres suficiente, simplemente obsérvate como un ser completo. Intelectualmente, tú eres una mujer brillante y intelectualmente tú me puedes decir, lo entiendo, pero ¿qué hago con lo que siento? Claro. Por eso yo le digo a mis estudiantes, tenemos que trabajar las diferentes capas de los pilares de las que hablo en el libro El arte de conocerte, porque si no estamos maquillando algo, lo puedo razonar intelectualmente, pero si no entro emocionalmente, en realidad no he movido la memoria emocional. Y si no has movido la memoria emocional, en realidad no va a haber una transformación profunda. Ale, antes has mencionado los estados de conciencia. Explícanos para la gente que no sepa qué es un estado de conciencia. Bueno, ser consciente es súper sencillo. Ser consciente significa simplemente darte cuenta de algo de lo que no te dabas cuenta. Así de sencillo. Ahora soy consciente de que me creí este pensamiento. Ahora soy consciente del poder que tengo. Ahora soy consciente de que soy una persona que tiene un valor. Entonces, ser consciente de lo único que estamos dándonos cuenta es de que hay una posibilidad que no veíamos. Es como tener más sabiduría, ¿no? Es como expandir tu visión del mundo. El que es inconsciente está como en un trance, está en una visión túnel, está gobernado por el miedo, y ese es inconsciente. No se da cuenta de que hay otra posibilidad, de que hay otro punto de vista, de que hay otra relación consigo mismo. Entonces, es como que la manera más simple como lo puedo explicar. ¿Y qué podemos hacer para elevar esos estados de conciencia? Vamos a decir que lo podemos dividir en dos conciencias. La conciencia con S, conciencia en medio, SC. La conciencia con S, hablarías de Dios o la divinidad o la fuente o el universo o lo que a ti te haga sentido. Esa inteligencia mayor que gobierna el universo. Esa sería la conciencia con S. Ok. Entre más reconozcas o vivas tu vida reconociendo que tú y la conciencia con S son uno mismo, más consciente eres. Entre más vivas separado de esa unidad, que la puedes representar también con el amor o la paz, o entre más consciente con C, la con C significaría los estados de conciencia que te acercan a la conciencia con S, al amor, digamos. Entonces, menos consciente, más apegado al miedo. Más consciente, más apegado a la conciencia con S, o sea, amor. Entonces, la premisa es cuando tú estás frente a una situación,
todo lo cambia el lenguaje. Y obviamente el lenguaje es una representación como la morada del ser, ¿no? Entonces, cuando tú estás en una situación frente a una enfermedad, cuando estás muy, muy bajito en la conciencia, tu premisa es, hay algo malo conmigo, culpas, te enojas, estás en una conversación de ego, de miedo, de limitación. Cuando tú estás arriba, elevado en la conciencia y pegado a la conciencia con ese o amor, entonces tu lenguaje sería, pues mira, no sé qué significa esta situación, estoy dispuesta a aprender de esto, estoy dispuesta a darle amor, estoy dispuesta a recibirlo, estoy en una posición de humildad, quiero servirle a esta situación, no hay resistencia, hay un manto, digamos, que recibe la vida y vemos cómo podemos contribuir hacia esa vida desde un lugar de poder. Entonces, esa es la diferencia de vivir arriba o abajo en conciencia o en inconsciencia. Es como las vibras altas o vibras bajas. Exacto. Bueno, tengo aquí uno de tus libros, el libro de oro, Reglas para triunfar en el juego de la vida. ¿Cómo definirías el oro? ¿Qué representa para ti? Ajá. Bueno, el libro de oro es un libro que reúne como un brillo, ¿no? Un brillo interno. Y el libro, y el oro para mí sería la magia, el brillo, la luminosidad que tenemos todos. Y a veces, ¿no? Cuando estaban cuando buscaban el oro, había que buscarlo, ¿no? En estas charolitas que colaban de las piedras y encontraban estos como granos de oro. Y a veces nosotros tenemos que hacer eso con nosotros mismos, ¿no? Me encanta. Entonces, sí. El libro de oro es saber que todos estamos construidos de oro, pero a veces no es tan evidente para nosotros y estamos distrayéndonos con otras partes de nosotros que no son reales. Y en este libro, que es Reglas para triunfar en el juego de la vida, que ese es el subtítulo, no habla exactamente de triunfar desde el punto de vista del éxito del ego, sino este libro te enseña a reconocer todas las áreas de tu vida en donde estarías vibrando bajo y el libro te va llevando de la mano para que el triunfo signifique que todas las áreas de tu vida las puedas vivir de valentía para arriba. En conciencia, digamos, en yo puedo con esto, en amor, en perdón, en aceptación. Entonces el libro te va mostrando a través de metodologías, a través de ejercicios, a través de reflexiones o cuentos, cómo tú puedes ir triunfando, porque al final creo firmemente que el triunfo es interior y eso se vuelve evidente en el exterior. Finalmente, te voy a hacer las últimas preguntas que le hago siempre a todos mis invitados en Vibra Alto, y es, ¿qué es lo que más te apasiona de lo que haces? ¿Qué es lo que te hace vibrar más alto? Creo que lo que me apasiona de lo que hago es la congruencia que he podido tener con mi trabajo. O sea, es que realmente practico lo que enseño y hoy a mis 54 años veo los resultados de eso en mi matrimonio, con mis hijos, con mis amistades, en mi mundo. Entonces empezó como con una teoría, no sé, hace 30 años de, ay, qué lindo esto, suena lindo, pero hoy lo que me apasiona es que llevo practicándolo 30 años y ahora lo puedo enseñar con la mayor convicción posible porque veo cómo me ha dado fruto. Qué orgullo, la verdad. Y finalmente, ¿a quién te gustaría escuchar en Vibra Alto? Pues yo creo que de las maestras que a mí más me han enseñado sería Byron Katie. Entonces, si ella la pudieras tener en el programa, sería sensacional. Bueno, Ale, ha sido un verdadero placer tenerte aquí, por muchos más encuentros a tu lado. Felicidades por este espacio tan maravilloso. Gracias por escuchar Vibra Alto. Nos vemos en el próximo episodio.